don César Monge, que es el director nacional de Creando Oportunidades. Creo, está con nosotros, le damos la bienvenida en este año 2015, la primera vez que lo tenemos aquí en Radio Cristal, de muchas comparecencias que de seguro hará durante este año. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, buenos días, un gran abrazo a todos y todas, a todos los que nos escuchan a través de esta radio. Yo sé que es un poco tarde, pero como no he estado aquí, quiero desearles un feliz año a ti, a todos los amigos de la radio y por supuesto a todos los que nos escuchan. Realmente que tengan un gran 2015, ¿no? A pesar de que va a ser un 2015 complicado. Y bueno, hoy es martes 13, para los que creen en supersticiones, ni se casen ni se embarquen. Yo como no creo en esto, para mí todos los días es un buen día, así que aquí estamos en la lucha y continuando con el trabajo de nuestra organización, de Creo, el impulso del crecimiento de nuestra organización, tratando de generar una verdadera alternativa a nivel nacional, que es lo que busca Creo. Perfecto, don César. Precisamente pues demos play a eso. El año anterior la presencia de don Guillermo Lasso se hizo sentir a nivel nacional, sobre todo porque hizo mucha presencia y participación. Había de parte de ustedes esa propuesta de elaborar una pregunta que finalmente fue desechada por la Corte y se dijo que se iba nuevamente pues a presentar algún tipo de estrategias con miras a que finalmente se dé la consulta popular para que allí sí se hagan las reformas a la Constitución y no de la forma como se lo ha anunciado a través de enmiendas. ¿Cómo está esto? Bueno, efectivamente, recordarle a la población que el gobierno de Rafael Correa ha querido impulsar y de alguna manera imponer, que es la palabra correcta, este cambio en la Constitución que aprobamos todos los ecuatorianos y que la aprobamos con el voto, es decir, es la Constitución que pertenece a los ciudadanos, no pertenece a una sola persona ni un partido político, donde en esa Constitución se definieron las reglas del juego, como dicen en el fútbol, ¿no, verdad? Y esas reglas del juego impiden que en el Ecuador exista lo que existe en Venezuela, que es la posibilidad de que una misma persona se quede de candidato indefinidamente. Es decir, que los políticos tengan, o el político tengan cheques en blanco para que puedan ser candidatos hasta que la muerte lo impida, que es lo mismo que sucede en Cuba, ¿no? Donde, digamos, hay gente que dice que en Cuba existe una especie de democracia, entre comillas. Yo digo, ¿qué democracia es esa cuando se maneja un país como si fuera una hacienda con un dueño? Y entonces ese es el modelo que nos quieren imponer aquí en el Ecuador, para que exista la reelección indefinida y los candidatos políticos de por vida. Y el argumento de Guillermo Lasso, el argumento de Creo, era, a ver, si la Constitución le pertenece a los ecuatorianos, ¿cómo es que cuando se tenía que aprobar, nos preguntaron si estábamos de acuerdo con aprobar esa Constitución, y ahora que nos las quieren cambiar para imponer el sistema venezolano-cubano, resulta que ya no nos quieren preguntar? Y todos sabemos pues lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Venezuela. Aquí no es que estamos hablando de países donde todo el mundo quiere ir a vivir, más bien son países donde la gente quiere salir. Entonces, hay ecuatorianos que estamos preocupados porque decimos, bueno, por lo menos pregúntenos a los dueños de la Constitución si eso es lo que queremos o no. Eso no es lo que Creo quiere para el Ecuador. Pero, más allá de lo que quiera o no quiera Creo, Guillermo Lasso, quien tiene que decidir esto es el pueblo ecuatoriano en las urnas, y no un grupito de 100 asambleístas de un partido político que lo que quieren es que su líder siga siendo candidato 2 y 20 y 35 y 40 veces. Entonces, esa ha sido la causa de una lucha que lo que pretende, más allá de cualquier tema político, es defender un derecho fundamental, que es el derecho de cada uno de los oyentes de Radio Cristal a decidir qué tipo de país quiere y si quiere que en el Ecuador exista este modelo venezolano-cubano o si quiere que se respete la Constitución. Lo que ha sucedido, como tú mencionaste, es que nosotros fuimos al Consejo Nacional Electoral y dijimos, aquí está, este es nuestro pedido para que se haga una consulta y primero se recojan firmas
preguntándole a la gente, ¿está usted de acuerdo o no que en el Ecuador exista la reelección indefinida? Y que se modifique la Constitución para eso. El CNN nos bloqueó, dijo no, que aquí puse, no la encontré, que esa palabra no me gusta, que realmente lo que no quieren es que la gente opine, porque las encuestas hoy dicen dos cosas que son muy importantes. Primero, el 73% de los ecuatorianos dicen hoy que quieren que haya una consulta popular. Y dada la posibilidad de ir a las urnas, la mayoría de los ecuatorianos no quieren que aquí se imponga ese modelo de Venezuela, ese modelo de un país que ni papel higiénico hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en los próximos días? Hoy casualmente tenemos algunas reuniones con algunos miembros de este gran frente que se ha armado, este frente que se llama Compromiso Ecuador. Es un gran colectivo formado de 94 actores, desde gremios, asociaciones, movimientos sociales, movimientos políticos nacionales, regionales, para definir el siguiente paso. Pero definitivamente nosotros creemos que tenemos que insistir, y esa es la idea. El Consejo Nacional Electoral nos dijo, es que la pregunta que tú querías hacerle a los ecuatorianos no está bien redactada, porque esta palabra estaba mal. Bueno, quizás valdría la pena ir de nuevo al Consejo Nacional Electoral, a pesar de que no estamos de acuerdo con lo que han hecho, y decir, ah, ok, no te gustaba esta palabrita, ya la saqué, ahora sí, te presento de nuevo. Y ahora, ¿qué excusa vas a ponerme para impedir que la gente opine? Hay que seguir en la lucha, esta es una causa importante. ¿Lo harán? Lo haremos, lo haremos. Es decir, yo creo que las cosas que uno empieza hay que concluirlas, terminarlas. Y aquí nosotros decidimos iniciar un proceso de defender el derecho de los ecuatorianos a opinar. Y lo importante es que la gente se dé cuenta, más allá de que hay mucha gente que dice, el poder no va a permitir jamás que haya una consulta. Bueno, si eso es lo que termina pasando, por lo menos que no tengan ninguna excusa para decir, ay, que no me presentaste como yo te pedí la pregunta y por eso no te di los formularios para que la gente firme y haya una consulta. Entonces, hay que agotar absolutamente todas las instancias. Y si el poder bloquea la voz del pueblo, que el pueblo recuerde aquel poder que le impide definir su futuro. Y eso también es importante para que la gente reflexione. Don César, ¿cómo interpretar lo que usted ha analizado de que hay un altísimo índice de ecuatorianos que quieren, efectivamente, pues se han pronunciado, se hacen sentir que su voz sea respetada? Una consulta popular. ¿Y cómo, qué lectura le damos a esta última... a este último muestreo que hizo Sedatos, en donde el presidente de la República sigue siendo el personaje del año con una credibilidad del 65%? Mira, el tema de los personajes del año, yo el otro día lo dije en una radio, ya hoy el presidente Correa no es el personaje del año, es Char, ¿no? ¿Verdad? Porque todo depende de lo que está pasando. Bueno, pero ella ya falleció. Bueno, sí, pero lo que quiero decir es que, digamos, todo esto depende en base a la coyuntura que está sucediendo. Justamente porque Sharon falleció, entonces, pues, hoy por hoy es el personaje del momento. Pero más allá de quién es el personaje en este momento o quién no es el personaje, yo creo que de lo que se trata aquí es de defender o de respetar principios básicos. Es decir, inclusive la gente que votó por el señor Correa, inclusive la gente que cree que el señor Correa hace un buen trabajo, inclusive ellos están diciendo, más allá de cualquier cosa, lo que no puede suceder es que tú le robes a los ecuatorianos el derecho a poder opinar sobre qué tipo de futuro y de país queremos. Eso explica el por qué. Puede ser que hay un porcentaje de gente que esté de acuerdo con el presidente Correa y sin embargo esa misma gente le dice al presidente Correa en las encuestas, oye, yo puede ser que te apoye, pero esta sí, discúlpame, pero estás equivocado. Aquí debería haber una consulta. Cuando el 73% de la gente opina así, quiere decir que inclusive los correístas le están diciendo eso al presidente. A veces ocurre, y la lectura que damos a lo que acontece en el país, pues nos lleva a tomar también un tipo de decisión. Por ejemplo, en estos días, don César Monge, se discutió mucho, se analizó mucho esta ley absurda de que se le iba a quitar a través de los cobros que se hacen mensualmente para el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Y se iba a dejar prácticamente a un sector que es vital para vivir en sociedad, para tener una garantía, porque un incendio no avisa cuándo se va a desarrollar, cuándo se va a producir. Sin embargo, ayer los bomberos se reunieron, se fueron a Quito,
el presidente los recibió, los escuchó y ha permitido que durante todo este año nuevamente se siga con ese mecanismo, con ese modelo, y que para el próximo año tendrán que diseñar otra forma de recabar esos dineros. ¿Eso no quiere decir que de una u otra manera el actual mandatario se escucha? Mira, yo hago la siguiente reflexión. ¿Por qué nos tenemos que desgastar todos hablando de este tema, reclamando este tema? Ustedes, nosotros, los ciudadanos, los bomberos, se ponen de luto, se ponen en la marquita negra, los medios de comunicación haciendo eco de esto. ¿Por qué todo este desgaste? ¿No te parece a ti más lógico que cuando se está generando un proyecto de ley, los señores de Alianza País se tomen la molestia de escuchar un poco a la gente que les está diciendo, oye, te estás equivocando? Claro. Estamos donde estamos hoy en día con este tema de los bomberos, porque no escuchan, pues, mi querido amigo. No es que si escucharan, la ley nunca hubiera salido así. Y ese es el problema, cuando el poder se queda donde está por mucho tiempo. Deja de escuchar a los ciudadanos. Fíjate tú, en este tema de los bomberos, hasta dónde ha tenido que llegar la presión pública para que los señores de Alianza País cambien de opinión, cuando no debería ser así. De arranque deberían decir, oye, escuchemos a los bomberos, pues. ¿Cómo vamos a mutilar estos ingresos? Esto tiene sentido, pero como se creen que están en el poder y el poder es eterno, entonces dicen, no, pero sí, aquí estamos nosotros, no tenemos que escuchar a nadie. Y esa es la actitud de Alianza País en la Asamblea, porque son ellos los que han aprobado esta barbaridad. Y a los bomberos no les ha quedado otra que decirle a Correa, oye, mira lo que tu propia gente está haciendo, gente de él mismo. No es que son de otro partido político para los que aprobaron esta barbaridad. Cuando la gente piense qué significa la reelección indefinida y por qué nos oponemos a eso, la reelección indefinida es esto, es el poder por demasiado tiempo, se vuelve sordo, piensa que lo sabe todo y como cree que se va a quedar para siempre, dice, yo me escucho a mí, al espejo y a mi gallada que está alrededor. Qué bueno que en esto hayan reflexionado, pero jamás debimos llegar a esto. 10 y 28 dialogando con don César Monge, director nacional de Creo, aquí en Cristal. Ustedes van a seguir insistiendo, ¿verdad? Van a agotar todos los recursos posibles para que se dé la consulta popular. De no darse, ¿qué es lo que viene para el 2017 cuando tengan nuevamente pues, que poner candidato para enfrentar al presidente? Yo te digo una cosa, yo creo que en la vida uno tiene que defender lo que defiende en base a sus principios. Es decir, yo creo que el sobrecálculo político termina haciendo daño. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cuando tú dices, ¿me meto o no me meto en esta lucha? Ah, pero si no tengo chances de ganar esa lucha, mejor no me meto. Porque entonces después no la gano. Y yo creo que tú debes luchar por tus principios, porque esos son tus principios. O sea, tú debes luchar por lo que tú crees. Y luego, si hay gente, como lo que está sucediendo en este momento, si hay fuerzas, si hay un poder que quiere evitar el que ese ciudadano ecuatoriano se exprese, bueno, mira, solito les va a pasar factura esto. Solito les va a pasar. Es decir, si el gobierno quiere seguir bloqueando la posibilidad de que la gente se exprese en las urnas y que haya una consulta y que su voz sea escuchado, el mayor perjudicado en esto, aparte del ciudadano, va a ser el propio gobierno, más que Creo que los que estamos impulsando esto, ¿no, verdad? Así que mira, nosotros estamos preparados para todo. Y ante una expresión en algún momento de alguien de Alianza País que dijo, lo que pasa es que Creo está impulsando esto porque no se quiere enfrentar a Correa. Yo dije, oye, pues ya nos enfrentamos pues a Correa en la elección pasada. Y ustedes saben que Guillermo Lasso en su primera intervención política, en su primera candidatura presidencial, sacó más votos que lo que sacó Rafael Correa cuando perdió contra Álvaro Noboa. Y nosotros tenemos una realidad diferente a la que tenía Correa en esa época. Tenemos todo el poder, con monopolio de medios de comunicación, con todos los fierros en contra de movimientos políticos como el nuestro. Así que si tenemos que ir al 2017, vamos con quien sea y como sea. Pero más allá del 2017, esta lucha es por un tema de principios. ¿En qué creemos? ¿Creemos que los ciudadanos tienen el derecho a opinar sobre su futuro? ¿O creemos que un grupo de 100 asambleístas de Alianza País son más importantes y que esa voz pesa más que la voz de los 14 millones de ecuatorianos? Y yo creo que la gente empieza a reflexionar. Así que venga el 2017 como tenga que venir, pero nosotros vamos a luchar por lo que creemos. Finalmente, para terminar esta entrevista, don César Monge,
el actual prefecto del Guayas le inició por a usted una serie de juicios que tenía que responder porque había sido difamado cuando usted fue candidato a la prefectura del Guayas. ¿Cómo anda todo esto? El país al revés. Solamente, y de nuevo, ecuatoriano, oyente de Radio Cristal, reflexiona, porque hoy es uno, mañana es otro, hoy soy yo, mañana eres tú. Fíjense lo que pasa en este país. Resulta que hay un ciudadano ecuatoriano, en este caso yo, que se llama César Mon, que prende la televisión un día y mira en Teleamazonas cómo Teleamazonas nos informó a los ecuatorianos que la Contraloría había hecho una investigación, un examen especial a la prefectura durante los 2 primeros años de administración del señor Ayala, y que había encontrado una serie de irregularidades, actos de corrupción, etcétera, etcétera. Y producto de esa investigación, donde la prefectura tuvo la posibilidad de defenderse, al final del proceso de investigación, la Contraloría General del Estado, que es el organismo del Estado, el Contralor, que es el que investiga si el dinero de nosotros, el dinero público, se utiliza bien o se utiliza mal por parte de los funcionarios públicos o de los organismos públicos, como la prefectura. Resulta que el Contralor decide que en 32 procesos, no en uno, en dos, en 32 procesos de contratación, de contratos, de administración, de la prefectura del señor Ayala, existían irregularidades de tal nivel que según el Contralor habían indicios de responsabilidad penal. Y cuando uno escucha en la calle, los que no somos abogados, dices, responsabilidad penal, la gente que piensa, cárcel, ¿sí o no? Esa es la verdad. Entonces, yo lo que hice, viendo Teleamazonas, dije, pero qué barbaridad esto, ¿verdad? Y empecé a leer esa información. Y cuando vino la campaña, yo dije, oigan, esto no es posible. Vean lo que ha encontrado la Contraloría. La Contraloría, no César Monge, no quien les habla, la Contraloría, que se paga por obras que no se realizan, que las obras se las construye y luego se vienen abajo, que a los malos contratistas no se les cobra multa, que hay un grupo de empresas vinculadas entre sí, un grupito de sabidos, que, ¿qué es lo que hacen? Supuestamente compiten por contratos millonarios, pero todas las empresas son de la misma persona. Y eso lo dijo la Contraloría. Y resulta que yo hago eco de esto y digo, vean señor lo que pasa en Ecuador. Y no es que la Contraloría me demanda a mí, porque si yo estuviera mintiendo, el Contralor debería demandarme, ¿no? ¿Verdad? Porque yo estuviera diciendo algo que no es verdad. No, ahora resulta que el señor Ayala, el que fue investigado por la Contraloría, resulta que me demanda a mí y quiere que yo le pague, agárrese bien de la silla, pues eso va a caer, ¿eh? 850 millones de dólares. Imagínense eso. 850 millones de dólares en 17 juicios es lo que quiere Ayala que yo le pague a él. Usted puede creer, eso es una cantinflada. ¿En qué país? Yo sé si se quiere mandar a construir estadios donde meta ahí caballos. La verdad es que no entiendo cómo va a gastar tanto dinero. Pero esto hace sentido, que alguien que denuncia la corrupción ahora sea, digamos, sea demandado o denunciado. Si es al revés. ¿Usted se siente perseguido? Vea, yo le voy a decir algo. Para que alguien persiga a alguien, uno de los dos tiene que correr, ¿no verdad? Entonces, si yo lo persigo, usted corre. Como yo no estoy acostumbrado, porque yo nací en Guayaquil, yo bien varoncito, con los pantalones bien puestos, yo no estoy acostumbrado a correrle a nadie cuando lo que yo digo es la verdad. Y además porque no hay que tenerle miedo al que tiene el poder, porque el poder es transitorio, hoy tiene poder, mañana no. Entonces, la verdad es que yo no le voy a correr a nadie, a mí nadie me va a corretear porque yo lo que he dicho es la verdad, sustentada en documentos que generó la Contraloría. Lo que yo he venido diciendo varias veces es, vea, si el señor Ayala no le gustó esa investigación, demándelo al señor Poli, porque es el Contralor, y que mientras tanto nos explique al resto de los ecuatorianos cómo así, porque esto también se mostró, un grupo de trabajadores de la prefectura que ganaban entre 300 y 400 dólares, transferían al Perú, a través de Western Union, cientos de miles de dólares, y lo transferían a criadores de caballos de carreras en Perú, a cuidadores de caballos en carreras de Perú, a entrenadores de caballos de carreras de Perú. ¿Cómo así alguien que gana 300 dólares puede transferir 100.000 dólares al día? Usted se ratifica en todo lo que dijo. Oiga, pero usted sabe que cuando yo hice esta denuncia, los trabajadores de la prefectura salieron en Ecuavisa. ¿Y saben lo que dijeron? No dijeron que Monge era mentiroso. Dijeron, vea,
Lo que dice Monge es verdad, pero nosotros no somos responsables. ¿Sabe por qué? Porque la secretaria del señor Jairala, del prefecto Jairala, era la que armaba los paquetes de billetes y nos daba a nosotros, los trabajadores, y nos decía, vaya, transfiera. Así que nosotros no somos culpables de esto. Y resulta que ahora yo puedo irme preso por decir algo que los propios trabajadores han confirmado. ¿En qué país vivimos, señores? Pero no hay que tenerle miedo al poder, hay que decir lo que uno cree. Aquí no nos vamos a arrugar, ni vamos a salir corriendo, ni nos vamos a ir a Miami a escondernos ahí, a tomar sol. No, señor, porque no somos prófugos. Somos guayaquileños, ecuatorianos y decimos la verdad. Don César Monge, gracias por la comparecencia en Radio Cristal. Gracias a ustedes. Y siempre será aquí grato tenerlo. Un gran abrazo. Vamos.